Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver la aplicación de la Ley 906 de 2004 a procesos de la Ley 600 de 2000 y viceversa. Esto es, aplicación de la Ley 600 de 2000 a trámite de la Ley 906 de 2004. Este es un tema íntimamente relacionado con la favorabilidad procesal penal, que se ha entendido así. Uno, cuando existe tránsito legislativo y la nueva normatividad procesal regula un mismo aspecto sustancial en forma más benigna. Y dos, al presentarse coexistencia de leyes en el tiempo que regulan el mismo supuesto de hecho con consecuencias jurídicas distintas. Nos vamos a centrar en esta segunda modalidad de la coexistencia de leyes procesales en el tiempo, y lo que la Corte ha denominado favorabilidad de doble vía. En algunos casos se aplica favorabilidad, en otros simplemente hay un vacío normativo. Veamos entonces aplicación de la Ley 906 de 2004 a procesos de la Ley 600. Son las siguientes situaciones. 1. La causal de revisión por cambio favorable de la jurisprudencia en tema de punibilidad. Es aplicable a procesos terminados bajo la égida de la Ley 600 de 2000 la causal de revisión por cambio favorable de la jurisprudencia en tema de punibilidad de conformidad con el artículo 192, numeral 7 de la Ley 906. Porque la norma del sistema acusatorio penal es menos restrictiva, es decir, cuando la jurisprudencia implique un cambio en la punibilidad que faculte para solicitar la atenuación de pena a través de la acción de revisión. Es posible entonces su aplicación a la Ley 600. 2. Aplicación del artículo 20 de la Ley 906 de 2004. Se ha aplicado por favorabilidad el artículo 20 de la Ley 906 a procesos de la Ley 600, en el sentido que también en autos no se puede agravar la situación del apelante único. 3. Aforados condenados y segunda instancia en ejecución de penas, artículo 38 de la Ley 906. Sobre el recurso de apelación ante jueces de ejecución de penas en procesos de la Ley 600, se ha dicho que la Corte es competente para conocer y decidir el recurso de apelación presentado contra la decisión de un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en aquellos asuntos en que la Corte actuó como juez de conocimiento en procesos de la Ley 600, donde se aplica por favorabilidad el artículo 38 de la Ley 906. 4. La condición como requisito de procedibilidad. La conciliación como requisito de procedibilidad del artículo 522 de la Ley 906 también aplica a procesos tramitados bajo la Ley 600. 5. La prórroga de competencia. La figura de la prórroga de competencia no está expresamente desarrollada en la Ley 600 de 2000, como sí está reglamentada en el artículo 53 de la Ley 906, pero su aplicación no resulta extraña a la Ley 600. 6. Incremento de penas para procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 para posibilitar las mayores rebajas propias del sistema acusatorio. Para la Corte, esta medida se debe aplicar con todas las consecuencias, la medida del incremento de penas, y una de las consecuencias es precisamente el incremento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que rige para procesos tramitados bajo la Ley 600 para posibilitar las mayores rebajas de penas. Entonces, el aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 aplica tanto para la Ley 906 como para la Ley 600 para hechos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005, salvo las excepciones que la misma Ley 890 contempla. En la provincia 50472 de 2018, la Sala Penal de la Corte concluye nuevamente que los procesos tramitados bajo la Ley 600 tienen el incremento de penas del artículo 14 de la Ley 890 debido a la admisión de beneficios propios del sistema de corte acusatorio en los procesos amparados por el sistema de la Ley 600.
Mediante Providencia 55-382-2019, se reafirma la postura del aumento de penas a procesos de la Ley 600. Y 7. Beneficios por colaboración eficaz de la Ley 906. En Providencia del 2017, 50969, la Corte, en su sala penal, al estudiar el pedimento de un procesado para acceder a una figura propia del sistema de tendencia acusatoria, como es el principio de oportunidad, a cambio de su colaboración con la justicia, pese a que la acción penal en su contra se adelanta bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, concluyó la Sala Penal de la Corte en la viabilidad de aplicar los beneficios por colaboración eficaz regulados en la Ley 906 a procesos de la Ley 600. Dijo la Corte en dicha oportunidad, comillas, considerar viable la posibilidad de evaluar dentro del marco procedimental previsto en la Ley 600 de 2000 si, atendiendo la importancia de la colaboración, resulta necesario aplicar alguno de los mayores beneficios contemplados en la Ley 906 de 2004. Se cierran comillas. Veremos ahora la aplicación de la Ley 600 de 2000 a procesos de la Ley 906 de 2004. 1. Conflicto por reparto. Esta es una situación de vacío normativo. En la Ley 906 no existe una norma para dirimir el conflicto por reparto, que sí está regulado en el artículo 98 de la Ley 600. Este conflicto es una situación administrativa que no se cierne sobre ninguno de los factores de competencia establecidos en la ley. La legislación penal ha sido constante en establecer que, al surgir un conflicto por razones de reparto, el mismo debe ser resuelto por el funcionario encargado de esa tarea por comportar una situación de orden estrictamente administrativo. El literal E del artículo 6 del acuerdo 10715 de julio de 2017, el Consejo Superior de la Judicatura estableció entre las funciones de las salas de gobierno de los tribunales superiores del país la siguiente: resolver los conflictos que, por razón del reparto de asuntos sometidos a las salas especializadas, se suscite entre los magistrados. 2. Petición de nulidad que se haga en juicio oral. Cuando en desarrollo del juicio oral y público se pretenda, por los sujetos procesales, una nulidad, la misma se puede diferir a efectos de resolverla para el momento de dictar la sentencia, de conformidad con el artículo 410 de la Ley 600 de 2000, que se aplica por integración, artículo 25 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906, al sistema acusatorio. 3. No puede haber colisión de competencias entre un superior y un inferior. Si bien en la Ley 906/2004 no existe una norma que establezca expresamente la posibilidad de un eventual conflicto de competencias entre un superior y un inferior, por integración normativa puede aplicarse el artículo 94 de la Ley 600 de 2000, que señala, comillas, no puede haber colisión de competencias entre un superior y un inferior. Se cierran comillas. 4. Plazo límite máximo para el desistimiento de la querella. El límite máximo para el desistimiento en delitos querellables, según la Ley 906, es el inicio de la audiencia de juicio oral. Sin embargo, se puede aplicar el término que consagra el Canon 37 de la Ley 600, que dispone en cualquier estado de la actuación antes que se profiera sentencia de primera o única instancia. Como sabemos, a partir del acto legislativo 01/2018, que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución, se crearon nuevas reglas de competencia al interior de la Corte Suprema de Justicia para garantizar el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Con el principio de doble conforme o doble conformidad, debe afirmarse entonces
que ya no hay sentencias penales de única instancia. 5. El inciso 2 del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal sobre el cómputo de la detención preventiva. El artículo 361 explica: el término de detención preventiva se computará desde el momento de la privación efectiva de la libertad. El inciso segundo indica: cuando simultáneamente se sigan dos o más actuaciones penales contra una misma persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en uno de ellos y en el que se le hubiera absuelto o decretado cesación de procedimiento o preclusión de la investigación se tendrá como parte de la pena cumplida en el que se le condene a pena privativa de la libertad. Hasta aquí la norma. Se puede entonces aplicar este inciso segundo del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal de 2000 a procesos de la Ley 906 de 2004, pues en esta última normatividad, esto es, en el sistema acusatorio, no hay una norma similar. 6. Aplicación de la Ley 600 de 2000 en fase de ejecución de la pena. El Código Penal ni el Código Penitenciario y Carcelario indican la forma en que se deben decidir las peticiones ni el trámite de los recursos contra las decisiones de los jueces de ejecución penal, proferidos una vez se ejecutará la sentencia de condena. Así que se debe acudir al artículo 25 de la Ley 906, principio de integración, y por esta vía llegar a la Ley 600. Así que dicha fase es eminentemente escritural. En la fase de ejecución de la pena no interviene la Fiscalía General de la Nación, toda vez que no hay ejercicio de la acción penal, según el artículo 50 constitucional. Es decir, termina para la Fiscalía el ejercicio de ruego de jurisdicción ante los jueces. La actuación de la Fiscalía culmina entonces con la ejecutoria de la sentencia penal, aunque puede reaparecer en el trámite de la acción de revisión. 7. El artículo 42 de la Ley 600 de 2000, indemnización integral. Aquí debemos explicar lo siguiente. Para la jurisprudencia, esta norma, el artículo 42, se aplicaba a procesos de la Ley 906 de 2004. Provincia que se inicia en el 2001, se sigue en el 2017, 2019, 2020 y 2020 en febrero y julio. Luego, la Corte varía su postura en octubre de 2016, noviembre de 2016 y fundamentalmente en esta providencia, radicado 53.293 del 14 de octubre de 2020, donde la Sala modifica hacia el futuro la línea jurisprudencial que trazó desde el 2001 para en su lugar advertir que la reparación del daño, esto es la indemnización integral, procede exclusivamente en los términos y modalidades indicadas en la Ley 906 de 2004. En el 2022, en febrero 9, proceso 54872, se dice por la Corte: la petición de indemnización integral se realizó desde el mes de abril de 2020, así que es posible resolver el asunto con base en la jurisprudencia que para entonces se venía aplicando, en el entendido que el mecanismo solicitado operó dentro de sus presupuestos. En esta misma línea, donde no se aplica el artículo 42 de la Ley 600 a procesos de la Ley 906, está la provincia 53.293 de noviembre de 2022. Sin embargo, todavía se puede aplicar por lo siguiente. La Corte guardó silencio en estas opciones. 1. Cuando el juez de control de garantías niega la aplicación del principio de oportunidad. 2. Cuando el trámite se pretende realizar una vez iniciada la audiencia de juicio oral, porque ya una vez iniciada el juicio oral no hay posibilidad de aplicar el
principio de oportunidad. Y 3, el delito no permite mediación ni principio de oportunidad, pero está dentro de las posibilidades del artículo 42 de la ley 600. A lo anterior debe agregarse que la Corte indicó que la reparación del daño fue desarrollada íntegra, completa y sistemáticamente en la Ley 906 de 2004, pero en modo alguno afirmó que el instituto, el artículo 42 de la Ley 600, sea absolutamente refractario a la Ley 906. Lo dicho lleva a predicar que residualmente es posible la aplicación del artículo 42 de la Ley 600 de 2000 a procesos del sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004. Muchas gracias por la atención. Recuerden que al final está la presentación en PowerPoint con las providencias y la línea jurisprudencial sobre estos temas. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.